Bueno, buenos días. Bienvenido al Mercado de Industrias Creativas, Europa Latam. Estamos en la mesa internacional. Hablamos de la cultura y la sostenibilidad. Tenemos en esta mesa a 3 proyectos interesantísimos y en 2 palabras les voy a pedir que se presenten. Como en primera plana me aparece Clemente, pues le pregunto a Clemente quién es el Ganso y en 2 líneas qué es lo que está haciendo para la sostenibilidad. Hola, yo soy Clemente Cebrián, soy cofundador de El Ganso junto con mi hermano Álvaro, que es una marca de ropa de hombre y mujer, más de hombre que de mujer y calzado española, que tenemos presencia en distintos países. Nosotros ahora mismo estamos en la parte de sostenibilidad, estamos volcados en 2 o 3 partes, diría. Una que es la más relacionada con producto, y dentro de la parte de producto estaría la parte de reciclaje del producto o circularidad del producto, que también puede ser la venta de segunda mano y demás. Y luego la parte relacionada con el mundo, con la producción, con la parte de plantación o más relacionada con el campo y la materia prima que luego también acaba en textil. Y luego, por otro lado, preocupados también a que el Ganso como empresa sea una empresa sostenible en toda su amplitud. Eva. Soy Eva Bañuelos y soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Somos parte de la red de centros culturales que la Cooperación Española tiene en las principales capitales de América Latina y estamos trabajando desde nuestro vivero de empresas creativas, uniendo la dimensión creativa y la ambiental. Iván, así que vamos a toda velocidad, como si fuéramos eficientes alemanes. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Iván Moiseev, yo represento un proyecto llamado Futopía, que básicamente se encarga de intentar que los espacios culturales de Argentina en primer lugar y Latinoamérica en segundo lugar sean más sostenibles, más sustentables, que incorporen prácticas de la dimensión ambiental, de la ecología. Cuando digo espacios culturales digo museos, teatro, festivales, ferias. Estamos con distintos dispositivos para generar conversaciones que nos acerquen a un mundo más sostenible. Iván, hablé contigo y grabamos una conversación entre lo posible y lo que se puede hacer. Es decir, ¿cuál es la brecha entre el objetivo de sostenibilidad y lo que permiten los presupuestos de las entidades latinoamericanas? Perfecto, gran pregunta. Nosotros por un lado tenemos como todo lo que es el paradigma de sustentabilidad que desarrolló las instituciones europeas hace mucho tiempo ya y que vienen aplicando, pero bueno, que por ahí no son una guía, es un horizonte, es un mapa posible para nosotros, pero no se pueden implementar directamente, ¿no? Porque por contexto y por realidades, Eva seguramente lo sepa, y seguramente también Clemente, en Latinoamérica quizás la planificación es algo muy difícil de hacer, de implementar, las economías son muy oscilantes, entonces a nosotros nos sirve todo el camino que han recorrido desde la institucionalidad europea para pensar el medio ambiente y la cultura, pero también en un poco en la que estamos es en ver cuáles son los saberes territoriales, cómo se manejan ellos en relación a la sustentabilidad. Entonces, los horizontes que trazamos tienen que ver con el territorio. Si vamos a un museo o si generamos conversaciones con centros culturales, tenemos que primero aprender cómo ellos están trabajando concretamente para que la brecha no sea nosotros caer como un ovni y decir, bueno, hay que poner paneles solares, y después dicen, bueno, pero no tenemos para poner paneles solares, que es lo que pasa siempre, digamos, ¿no? Se nos va todo el presupuesto de programación en poner paneles solares. Entonces, lo que nosotros tratamos de ver es qué saberes ya hay en territorio, porque los hay muchos. Tuve la suerte de ir a Guatemala, pasar por el Centro Cultural de España en Guatemala, y de paso me fui a un cafetal, ¿no? En ese cafetal, la verdad que tenían todas prácticas ecológicas increíbles y súper razonadas. Era, no, pero ¿cómo voy a tirar la tintura de las flores en el agua si después el agua me la tomo? Era el futuro, pero era el pasado y era lo arcaico también. Quiero decir, había en el territorio ya un saber muy medioambiental, todo lo que es tejidos en Guatemala lo tienen. Entonces nosotros estamos tratando de generar conversaciones con el territorio para que esas brechas no sean tan amplias, ¿no? Entonces, en ese sentido,
lo que generamos son políticas de lo cotidiano, de lo que se puede hacer, de lo paulatino, para que no sea frustrante, digamos, ¿no? Para no caer con un modelo que no puede ser aplicado. Entonces la brecha al final resulta chica porque es, bueno, pensemos qué es lo que tenemos a la mano para hacer y tiene que ver mucho con juntarse con otros, con repensar los sistemas y con generar redes, ¿no? Clemente, precisamente tú tienes un grupo industrial que tiene muchísimos empleados y tienes una competencia que te marca el precio y la competencia que compra al por mayor en donde sea, China, Bangladesh o donde fuere. Ahora te pregunto lo mismo, entre el objetivo y lo que se puede hacer. Yo creo que es jugar con ese equilibrio, Antonio. O sea, al final nosotros somos conscientes, en nuestro caso totalmente, y a lo mejor aunque suene muy frío, pero nosotros al final del año nos debemos a una cuenta de resultados y tenemos que, y si no somos rentables, pues el Ganso como marca, como empresa, no sobrevive, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido como ese punto de tenemos que ser capaces de tener una empresa rentable que genere valor, que genere puestos de trabajo, que el producto que haga sea el más sostenible posible o tenga un sentido, pero dentro de, como lo has dicho tú muy bien, dentro de un ecosistema en el que nosotros estamos, ¿no? Entonces, ese punto a veces te hace como el irte a los extremos, a veces sin darte cuenta, y lo que se trata ahora, el trabajo que estamos haciendo, yo creo que después de pandemias, confinamientos y todo lo que está pasando posiblemente mucho más en Europa ahora mismo, ¿no? Con toda la influencia de la guerra y demás, nos está permitiendo a lo mejor entrar en ese camino de una forma más directa. Nos hemos pasado muchos años diciendo, oye, sí, pero hay que hacer por aquí, por allá, tal cual. Y ahora yo creo que estamos empezando a ser un poco más valientes a la hora de tomar decisiones y actuaciones desde el Ganso, porque yo creo que cada vez más el público o nuestro cliente presente o futuro o hipotético o potencial, yo creo que cada vez lo entiende más y cada vez yo creo que es más consciente de que o las empresas son un todo, o las marcas somos un todo, o al final realmente te quedarás sin marcas que tú te ves identificado con ellas porque el resto van a pensar puramente en la rentabilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un punto complejo que en los últimos años yo creo que se ha acentuado y nos está permitiendo, Antonio, hacer cosas nuevas. De hecho, con vosotros empezamos aquella famosa granja de gansos o rebelión en la granja, que fue Que la muy... vamos a retomar después de verano, hemos quedado, ¿no? No, es importante porque luego al final te das cuenta que generaba y no sabes la cantidad de gente que me está viniendo después y realmente sumaba y creaba valor, ¿no? Entonces, yo creo que esas acciones que hace años eran más pioneras, ahora realmente yo creo que el público lo pide como algo necesario. Eva, han hablado dos privados y van muy aficionados a las cooperativas y Clemente, un privado industrial que le somete la cuenta de resultados. Ahora, desde la gestión pública, ¿cómo ves la perspectiva de hasta dónde puedes llegar con la gestión pública? Porque tú quieres llegar al 100% de la sostenibilidad, eso no nos cabe duda. Sí, de acuerdo con lo que planteaba Iván, que hay que estar atentos al territorio, ¿no? Es decir, las circunstancias de la región centroamericana son bastante particulares y, por ejemplo, Centroamérica es creo que la segunda región del planeta más amenazada por el cambio climático, ¿no? Bueno, porque es un istmo en medio de una zona muy cálida y tropical, con unas perspectivas de incidencia, por ejemplo, de las repercusiones que va a tener la subida de las temperaturas gravísimas. Eso está súper relacionado, por ejemplo, con la migración climática. O sea, va a haber muchas regiones en las que se va a agravar ya el problema de pobreza, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto de Centroamérica. ¿Qué sería ideal para la cooperación española o cuál es un horizonte al que aspiran los países que hacen parte de estas alianzas? Pues yo creo que estamos hablando como de algo profundo y quizás un poco utópico, que es un cambio de modelo. Creo que estamos hablando de cambios culturales. Por eso creo que también tenemos un rol importante la gente que trabajamos en lo simbólico y desde lo simbólico. Un cambio de modelo al que se refería Clemente. Es decir, ¿por qué voy a tomar una decisión frente a otra cuando quizás no es económicamente la mejor, la más eficiente económicamente o la más barata, ¿no? Por decirlo directamente? Entonces, ¿a qué aspiramos? Pues sí, aspiraríamos a un cambio de modelo en el que poder pensar a más largo plazo, en poder pensar en los impactos
sociales que tiene también, ¿no? Porque pensar lo ambiental como algo ajeno no tiene sentido. Es decir, los problemas ambientales son problemas que tienen los seres humanos, ¿no? Como estaba mencionando ahora, la relación entre pobreza, crisis climática y migración es absolutamente directa. Entonces, nos gusta integrar y plantearlo como que lo ambiental o lo sostenible, perdón, tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión económica, tiene una dimensión claramente medioambiental, pero tiene una dimensión social también. Entonces, aspiramos a eso, a que los empresarios que son, y jóvenes empresarios, emprendedores que son apoyados dentro del vivero, tengan una concepción de cuál es su rol en la sociedad muy vinculada a estos valores. Ahora vuelvo a empezar por ti, Eva, porque casi todas las preguntas las empiezas a plantear tú. Hace un minuto nos has dicho que como organización también queréis ser sostenibles. Ahora, hemos estado hablando hacia afuera, es decir, cómo queremos que nuestras actividades impacten en la sostenibilidad de terceros. Ahora, hacia adentro, ¿cómo afrontáis ese reto? Porque es un reto tan importante como el anterior. Sí, bueno, están, digamos, todas estas medidas como muy básicas o lógicas, ¿no? Que creo que ya todo el mundo ha introducido, ¿no? De abandonar el consumo de plásticos, gestionar tus residuos, fomentar que tus empleados vengan en transporte público, lo cual no es tan sencillo en una ciudad como esta. Pero creo que lo sostenible, no exclusivamente lo ambiental, pero sí lo sostenible pasa también por otros conceptos. Creo que no vamos a ser sostenibles hasta que, por ejemplo, podamos encontrar maneras de trabajar que sean conciliadoras. Es decir, es que no somos sostenibles como sociedad si no podemos criar y cuidar a nuestros hijos o a nuestros mayores. Y eso pasa por todo lo que se está trabajando con el tema de género. Guatemala es, junto con Bolivia, el país con mayor porcentaje de población indígena. Si yo tengo un proyecto cultural que no representa la realidad de este país, tampoco estoy siendo sostenible porque estoy quedándome como representando algo, ¿no? Que va a ser muy difícil que llegue a ese cambio de modelo si no soy capaz de entender todo lo otro, ¿no? Entonces, esta perspectiva súper holística creo que también debe de estar incluida, ¿no? Y por supuesto que es muy importante la cuestión del plástico, que aquí es, y el tema de la basura y del plástico realmente es súper fuerte, ¿no? Hablábamos el otro día de estas playas, ¿no? Donde estaba yo, o sea, es impresionante el problema de la basura, ¿no? Cómo hay, es que ríos de basura, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos a nuestros proveedores? Probablemente si yo quiero hacer un catering, voy a pagarle más a uno que sea sostenible. O el café que tomamos en la oficina. Hay plantaciones sostenibles en Guate, que son cooperativas indígenas de comercio justo, o puedo comprarle el café a, no vamos a decir la marca. Entonces, bueno, ahí esa decisión también tiene que ver con cómo gestionamos los espacios, y creo que la respuesta es evidente, ¿no? Hay que apostar por consumir menos y consumir mejor. Con relación a los plásticos, la industria textil es una avanzada porque empezó a utilizarlo como subproducto para tejidos con los proyectos de I+D Textil Santanderina, Ecoalf y el Ganso también. Pero Clemente, me gustaría preguntarte esta perspectiva de sostenibilidad como organización. Perdona, el último punto se ha cortado, como organización. Como organización, sí. Es decir, ¿cómo llega una empresa que tiene que cumplir una cuenta de resultados, aunque empieza a haber una infinidad de fondos éticos y de dinero responsable, por decirlo de alguna manera, pero al fin y al cabo tú tienes que llegar a una cuenta de resultados y decirle a tu accionista, a tus proveedores, a tus acreedores y a tus empleados que eres económicamente sostenible? Sí, ahora aquí hay una parte que está cambiando bastante y es en la parte de proveedores textiles, de fabricantes de tejidos, fundamentalmente de confeccionistas, pero sobre todo la parte de tejido, que hay obviamente vamos hacia un mundo donde la industria textil, no sé si es cierto que es la segunda más contaminante, si no lo es, está muy cerca. Nos hemos dado todos cuenta que si realmente queremos tener empresas perdurables en el tiempo y poder cambiar algo, o nos enfocamos hacia la sostenibilidad o si no va a llegar un momento que desapareces, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros que se han dado cuenta han sido los fabricantes
textiles, tanto primero a lo mejor en determinadas zonas, y contaba muy en Eva de... es verdad que incluso hay proveedores en distintos países latinoamericanos, a lo mejor en Perú con el algodón y en otras zonas que lo tienen muy, muy, muy claro, en Europa también o en cercanía para nosotros, pero ahora también en Asia también se están dando cuenta de que o cambian el chip en la parte de tejidos y se empiezan a hacer tejidos con algodón orgánico y con sellos de sostenibilidad o es muy difícil, ¿no?, que se pueda sobrevivir. En ese sentido también está detrás que yo creo que yo estoy en una industria donde tú ahora vas a un centro comercial y lo hablábamos el otro día y en la mayoría de las tiendas a un mall, la mayoría de las marcas ponemos no consumimos agua, somos sostenibles, somos no sé qué, somos no sé cuántos, eso al final vendemos mucho, pero creo que también estamos en un sector que es muy difícil de verificar realmente por el cliente que eso es verdad. O sea, creo que hay un punto que sí, que yo te puedo contar una historia que quieras, pero al final muchas veces se queda en un greenwashing tremendo, que la gente se va contenta y ahí se queda, incluyendo el plástico, con el plástico, que luego hay que verlo. Esto es como en otros sectores, ¿no? Entonces, hay una parte que ha dicho Eva que a mí me gusta mucho, que es lo de que los trabajadores vengan en transporte público no tal, que el café que se toma es este y no el otro, que lo que se toma es tal. Y es verdad, y tiene razón. Yo creo que al final del día, si tú quieres tener un producto sostenible y quieres realmente dar esa imagen y ser algo verdad, tienes que empezar por ti mismo. Nosotros aquí, ahora, hasta hace nada teníamos vasos de plástico cuando cogías el agua, pues no tiene ningún sentido. O no había distintos contenedores de reciclaje, o había solo 2, y realmente a la mitad de la gente no le hacíamos ni caso. O realmente en las luces, en la parte de consumo lumínico energético, realmente tampoco se le prestaba atención. Yo creo que todas estas pequeñas cosas, o realmente nos vamos enfocando a ello, o realmente siempre tenemos un greenwashing. O sea, siempre será, voy a vender un tipo de producto, pero luego dentro de mi casa no lo estoy haciendo. También yo creo lo que hablabais de un poco de conciliar vida laboral y vida personal, creo que es fundamental. Es verdad que a lo mejor ahora con todo el COVID, el coronavirus, el teletrabajo a lo mejor se ha hecho un poco más normal. Antes parecía que el que se iba a teletrabajar parecía que se estaba escurriendo el bulto, por lo menos en Madrid o en España parecía que era eso. Y ahora yo creo que se está entendiendo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, Antonio, que es un equilibrio de muchas cosas, que ha explicado muy bien Eva de realmente, si yo realmente quiero ser una empresa sostenible y quiero hacer un producto sostenible, está muy bien, pero como no me lo crea yo primero, esto es absurdo. Entonces, pues vamos a enfocar el transporte, cómo movemos el producto, realmente cómo lo mandamos, si somos eficientes en la parte logística, que es importantísima también. Yo creo que engloba muchas cosas. Iván, en vuestra perspectiva, que sois privados, pero tendéis más al asociacionismo o a la cooperativa, con tu lenguaje, ¿cómo os organizáis para ser más sostenibles? Porque hay otra cosa que me preocupa, que me interesa mucho, que luego os preguntaré, es cómo lo comunicáis, porque todo está muy bien, el tomar el café, todas esas cosas, pero si no lo decimos a la sociedad, al final nos convertimos en ecotalibanes, como decían cuando se metían con nosotros, no sé si te acuerdas. Sí, me parece, bueno, primero me parece súper interesante tanto lo que decían Clemente como Eva, ¿no? A mí me da la sensación que el problema de base que tenemos, que bueno, creo que lo explicó muy bien Eva, es que lo que está en crisis es una forma en que nosotros nos vinculamos con lo vivo, con el trabajo, con la economía. A mí me da la sensación que cuando Clemente hablaba de que el público demanda un poco más los productos sustentables y está contento, más allá de que pueda haber más o menos greenwashing, eso es porque a nosotros nos pasa mucho. Lo que está en crisis es el modelo y en el fondo, y ahí yo creo que la cultura tiene mucho para aportar, es como se necesita una nueva moralidad, digamos. Yo les doy un ejemplo muy, muy cortito con lo que pasa con tejidos artesanales acá en el altiplano, ¿no? Que creo que pasa también en Guatemala cuando fui a ver tejidos, cómo hacían el hilo. Vas con un artesano, te muestra cómo hace el hilo, su trazabilidad que es ancestral y es preciosa, pero luego vas al mercado y lo que te venden son ese diseño de tejidos hecho por barcos chinos, por fábricas chinas que están en el Pacífico, lo venden y te lo termina vendiendo el mismo artesano. Lo cierto es que si vos comprás un producto chino que parece hecho en el altiplano, pagarás 100 pesos, y si compras el del artesano, costará 1000, digamos. ¿Y cómo cambias eso? Económicamente, y es muy difícil porque vas a elegir la opción más barata, pero la verdad que si
conoces un poco cómo trabaja el pobre o la pobre artesana, te rompe el corazón después tomar la opción más barata. De la misma manera que te rompe el corazón usar plásticos, digamos. Entonces, para mí hay un cambio de moralidad, digamos, que es lo que se está apuntando, y en el fondo cuando hablamos de todos estos cambios, es un cambio de sistema donde está en discusión hasta el decrecimiento, en la economía circular, digo, que las prendas puedan seguir un curso en otros mercados y circuitos. Entonces, en ese sentido, para mí la cultura tiene mucho que aportar. Nosotros, ya te digo, en ese sentido, dentro de lo que es nuestra organización, tenemos que tratar e intentamos ser lo más ecosustentables posibles, pero nos parece que el gran cambio es un cambio cultural, eso quiero decir yo. Es decir, si podemos, obviamente no tenemos plástico, no lo manejamos, lo tratamos de evitar en todas las veces que se pueda. Es más cómodo ir a la verdulería y que te den todo en bolsa de plástico que estar como una persona quejosa, decir, no, agarro la fruta yo, no me des tanta bolsa. Es más incómodo, el cambio es incómodo. El cambio personal es incómodo. Estamos en una época donde todos los cambios son vistos como muy positivos, pero siempre hay su fricción para el cambio verdadero. Digo en lo personal y en las organizaciones. Pero me parece que la época nos acompaña, así como decía Clemente, que el público lo demanda más. Yo creo que hay una necesidad de eso. Y después tenemos ese complicada tarea, quienes hacemos cosas, de ver cómo generamos sistemas para que vaya más rápido ese cambio que para mí viene desde abajo. Entonces, en todo lo que es lo nuestro, todo lo que es hacia adentro de las organizaciones, volviendo a tu pregunta, Antonio, tratamos de ser lo más ecosustentables posibles, pero nos parece que lo más importante es la comunicación, que es lo que decías vos al final, es compartir entre todos nuevas maneras de ver y encontrar la forma de repensar nuestros sistemas, que es crítico, que está choto, o sea, cambiar a veces, digamos, ¿no? Pero es una transición que está buena. Si no, la verdad que el sistema y nuestras vidas actuales te lleva a seguir corriendo con el piloto automático. Es lo que decía Clemente, que acá también pasaba lo mismo. Y el que quiere hacer la reunión desde su casa, me parece que no está trabajando. Pero lo cierto es que a veces no está trabajando estando en el lugar de trabajo, ¿viste? Está con el teléfono, o está marcando las 8 horas y ahí hay un temón, pero bueno, son por suerte la época que nos toca vivir también, que es apasionantemente compleja. Eva, desde la gestión cultural, siempre una de vuestras grandes funciones es ser unos adelantados. Vais por delante e intentáis transformar la sociedad. Mi preocupación es cómo lo comunicas, o sea, cómo llega al público. Nosotros, tú sabes que estábamos en Matadero y compartíamos algún proyecto que para los que estábamos en Matadero nos parecía extraordinario, pero al final nos dimos cuenta de que nos parecía extraordinario a nuestros 7 amigos, que éramos siempre los mismos, y no éramos capaces de trasladarlo a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando en algún momento alguno de esos proyectos o bien se cerró o bien se jibarizó, a nosotros nos partía el alma, pero descubrimos que a la sociedad les dio lo mismo, porque no estaban dentro. Entonces, mi pregunta, Eva, es ¿cómo eres capaz o cuáles son tus planteamientos para todas tus políticas, todas tus acciones, toda tu estrategia, trasladarlo a la sociedad? Ni más ni menos, ¿eh? Sí, no. A ver, realmente esto es un reto fundamental y digo que es un reto porque creo que no lo hemos conseguido, o al menos la cooperación española no lo ha conseguido. Por un lado, hay programas, digamos, que son puramente medioambientales, ¿no? Dentro de la cooperación hay uno enorme, ¿no? en América Latina, que se llama Arauclima, que estás trabajando directamente, ¿no? con estas problemáticas, con el territorio, con los organismos responsables. Creo que el liderazgo en el tema de implantar la sostenibilidad no ha venido de las políticas públicas. O sea, ha sido como sucede en los cambios sociales. Es decir, ha habido grupos líderes en la sociedad e incluso empresas privadas que han decidido que van a cambiar el modelo. Eso ha incidido en los consumidores y todo viene pues, de sociedad civil organizada que empezó a poner esto sobre la mesa, ¿no? También creo que hubo una parte aquí importante con la comunidad científica, ¿no? Que dijo,
está pasando algo. Entonces, todo esto permea en la política pública. Entonces, la necesidad de comunicación de la política pública es que además tiene dos vertientes. O sea, nosotros tenemos que hacer accountability, ¿no? Nosotros tenemos que hacer transparencia, porque el dinero que ejecutamos es dinero público. Y hay un sector de la sociedad española que quiere saber que con sus impuestos se están haciendo acciones que respondan a sus postulados éticos, ¿no? Bueno, pues el Gobierno de España de alguna manera en muchísimos acuerdos internacionales y en muchísimos proyectos quiere, ¿no? Hacer acciones afirmativas en este sentido. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, ahora mismo estos 17 objetivos con los que la mayoría de los países del mundo se ha comprometido de aquí a 2030, hay un porcentaje, hay una parte importante que todos tienen que ver con sostenibilidad. ¿Cómo lo comunicamos? Creo que tenemos ahí un súper reto. A la vez tenemos la herramienta porque somos la parte cultural y en teoría tenemos un montón de lenguajes. O sea, ¿cómo puedes? Este es el otro lado, ¿no? Del que creo que es importante, porque para mí todo es comunicación. O sea, tú llegas al espacio y ves que en vez de utilizar vinil para montar las exposiciones lo han pintado a mano. Tú llegas y no ves plástico por un lado y ya estás comunicando. O sea, la comunicación no es redes sociales, la comunicación es todo, absolutamente todo comunica. O sea, la comunicación es todo. Entonces, creo que hay un camino ahí importante de sensibilización. Pero terminando la idea anterior, quiero decir que podemos hacer obras de teatro que tengan por tema la sostenibilidad o la crisis ambiental. Se pueden programar ciclos, de hecho lo hacemos, ¿no? Muchos ciclos de cine con la cantidad de gente que está trabajando este tema desde lo cinematográfico, ¿no? La crisis ambiental, como todo ¿no? Que se está trabajando ahora muchísimo, ¿no? Como esta nueva ficción o nueva ciencia ficción un poco apocalíptica, pero que en realidad es demasiado verosímil. O sea, tenemos muchas herramientas desde lo cultural que creo que debemos aprovechar para volver al inicio de todo, que es el cambio cultural. O sea, cómo nos hacemos conscientes que estamos ya en un punto de no retorno, que el mundo va a seguir, pero puede que siga sin nosotros, los seres humanos. O sea, el mundo sigue seguro, lo que no está claro es que con nosotros. Me parece interesantísimo lo que has planteado de todo es comunicación. Clemente, vosotros tenéis probablemente más presupuesto que ninguno de los aquí presentes, no, más no presupuesto en comunicación que ninguno de los aquí presentes. Me refiero, tienes una cosa buena, tienes la tiranía del precio. Es decir, porque esto lo hemos hablado en alguna ocasión, tu cliente te permite un pequeño sobreprecio si le trasladas unos valores, pero desde luego no te permite quintuplicar el precio. Perdona, Iván, o sea, si Clemente tiene que vender por 1.000 pesos algo que vale 100 a la vuelta de la esquina, es muy improbable que se lo compren. Entonces, en ese contrapeso del precio y lo que puedes hacer, ¿cómo lo comunicas? Y sobre todo, ¿cómo te distingues para no ser uno más del sostenible, reciclable, kilómetro cero, que ya Amazon es reciclable? O sea, hemos llegado a ese extremo, ¿sabes? Ya, totalmente. Lo que ha dicho Iván me ha gustado mucho y tiene razón en ese cambio que tiene que haber. Y la frase de Eva de todo es comunicación, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es que es verdad, es que todo es comunicación. Al final es constante en lo que hagas. No solo, y lo has dicho muy bien, no solo son las redes sociales ni lo que salga, sino que en tu caso has hablado de exposición o aparte en otras cosas, pero en nuestro caso es desde la percepción que tenga de un escaparate o ya llegó el caso, en nuestro caso, de que tú lleves una camisa, Antonio, nuestra y lo que le cuentes a un tercero de lo que para ti representa la marca que llevas o el input que te hemos dado a ti es el que tú seguramente transmitas a un tercero que no conozca la marca. Por lo tanto, hay una cadena de transmisión. En nuestro caso, a mí siempre me ha obsesionado mucho la parte de la creación de marca, la construcción de marca, porque creo que el fondo de comercio marca, muchas veces eso que percibe la gente de tu marca, más allá de incluso el propio producto, si te gusta más un color, otra camisa, otro que sea, la percepción de la marca creo que es importante en muchos sectores y en ropa, en moda, mucho, es muchísimo, ¿no? Entonces, en esa parte,
siempre hemos querido trabajarla mucho reflejando claramente un ADN de la marca. ¿Cómo lo hacemos? Tú has dicho que de lejos somos los que más presupuesto tenemos en comunicación. No te creas que tanto. No, digo en esta mesa, en esta mesa. Pero no, nosotros lo que intentamos es trabajar mucho acciones, pues en nuestro caso nos llama mucho pues para ayer, por ejemplo, por la noche, la Comunidad de Madrid, para gente que está empezando, para si les podemos echar una mano de emprendimiento, otro no sé qué, luego hay otra. O sea, intentamos explicar mucho nosotros de primera voz o de primera plana lo que es el ganso. O sea, creemos que es importante que la gente entienda lo que para nosotros es la marca mucho más allá del producto que está viendo. De cara a eso, nosotros ahora estamos en un proyecto que no sé si luego me preguntarás o no, hablamos de él o no, pero es el de Índigo, que está un poco relacionado con cosas que habéis nombrado Iván y Eva, que es que nosotros estamos plantando en Extremadura, estamos plantando Persicaria tintorea, que es la planta del índigo, que es la que te hace el color índigo de las camisas o el vaquero, vamos. Y eso lo que estamos haciendo es porque en las mismas zonas donde se plantaba tabaco, estamos plantando nosotros, estamos intentando plantar índigo y hemos involucrado con Extremadura, Textil Sandaña, a un montón de cosas. Y con eso lo que queremos es llevar más gente al campo y que el textil o el colorante de textil sea más natural. Pues bien, antes has dicho una cosa, Antonio, que me ha hecho mucha gracia, has dicho, es que sacábamos un proyecto y nos emocionábamos y luego nos damos cuenta que éramos los 7, que lo pensábamos, ¿no? Pues Sí. a mí con todos estos proyectos Índigo, poco a poco va entrando y la gente lo va entendiendo y mucha gente te escribe y el otro día nos sacó Televisión Española un reportaje, tal igual. Lo sacó un poco pronto por la mañana, pero lo sacó. Y te van sacando tal, pero es como algo que tú dices, pero yo no entiendo cómo no nos matan a mails y a llamadas y todo con esto que está cambiando. Pues no lo hacen porque realmente yo creo que al final, yo creo que las cosas cuestan mucho cambiarlas. Y yo soy fiel creyente en que tenemos que seguir una línea y trabajarla, y al final acaba calando. Con la granja de gansos le han hecho un montón de marcas después. Y nos han fusilado lo que hicimos al principio. Somos pioneros. Yo llevo no sé cuántos proyectos fusilados. Yo estoy entrando en una época de mi vida que me siento un poco mal porque se nos ocurren muchos proyectos iniciales y sacarlos, pero joder, luego los demás los ejecutan mejor. Entonces, estoy en ese punto, pero bueno, creo que es insistir en una línea y creer firmemente en esa línea, Antonio. Clemente, tú sabes que yo soy disléxico y un día vi una licitación pública con mi penosa redacción. Y yo dije, ¿cómo han podido llegar a tanto? A tanto no hemos llegado, pero vamos. Iván, ¿cómo comunicas? Bueno, yo trabajo en comunicación mucho, con lo cual es algo que tengo súper incorporado y también, como han dicho ustedes, para mí lo es todo, digamos. Nosotros, básicamente, nuestros planes de comunicación, o sea, a nivel hiperconcreto y de formatos, tendemos a que sea todo primero que sea cuidado ecosustentable, no puede haber vinilo, todo lo que ya contaban, es decir, nada en el evento puede no ser sustentable en la medida que lo sea. Y si no hay proveedores sustentables, parte del trabajo debe ser arreglar con un proveedor y acompañarlo en el proceso a que sea lo más sustentable posible, porque para nosotros también es comunicación eso. Bueno, está bien, no hace comida vegana, pero necesitamos comida vegana, saldrá lo que saldrá, pero para nosotros es importante que él reciba, tenemos la posibilidad de hacerlo porque no estamos persiguiendo un fin económico, ¿no? Nosotros trabajamos con lo público y con lo privado, también, y con las organizaciones del tercer sector. Eso por un lado, por lo que es la comunicación. Y la otra es generar narrativas todo el tiempo. Es decir, yo pensaba cuando hablaba Clemente de su comunicación, acá uno de los proyectos que cruzamos, que estamos todo el tiempo cruzando proyectos e ideas, son unas etiquetas que te cuentan la trazabilidad de la marca. Creo que es con un QR. Y es una narrativa, es una historia. O sea, es una camisa o las miles de camisas que vendrán y qué sé yo, es la posibilidad de una historia. Como hoy está un poco de moda el QR, no sé, vaya videos a saber por qué, la gente tiende a hacerlo. Y la posibilidad de que te compres un producto y tenga una historia nos parece fascinante. Nosotros lo podemos hacer, ya te digo, cuando vamos con un proveedor y le explicamos qué es, o al diseñador gráfico. O sea, cuando hace la marca es, che, mira, nos interesa la sustentabilidad y tal, ¿por qué no quiero que use vinilos, etcétera? Para nosotros la comunicación uno a uno también
la posibilidad de contar la historia que nos interesa, que la gente conozca, que más gente esté involucrada en esta preocupación y en esta idea de que todos tienen responsabilidad y posibilidad de cambiar con sus decisiones de consumo, por ejemplo, nos parece muy importante. Entonces, en el lado de lo hiperconcreto tratamos de vuelta de tener todos los protocolos que se puedan para ser sustentables en lo formal, pero en lo contenido nos parece vital contar la historia de todas las maneras que se pueda, ante toda la gente que se pueda, que básicamente es esta historia de preguntas y respuestas hacia cómo podemos ser un poco más sustentables y tener otra relación con lo vivo, con el consumo, con todo. Sí, siguiendo nuestras prácticas, o sea, no lo estamos pensando como un ovni que llega desde afuera, ni en un mundo utópico. Sabemos que, nada, es como con los feminismos, todos estamos aprendiendo y la verdad, lo que tratamos es de que esa conversación sea lo más ancha posible, y el que no la entienda, tenga oportunidades de meterse amorosamente, digamos, no como diciendo, che, dejá de repartir plástico, que decís, no, porque yo lo he sido, o sea, gran consumidor de plástico. Hoy, viste, compro pañuelos descartables y es como, ay, no, viste, pero bueno, proceso. Iván, en una conversación que saldrá a la vez que esta mesa redonda, planteaba lo difícil que era económicamente la sostenibilidad en el contexto argentino y sobre todo en el contexto de las provincias argentinas, no del Gran Buenos Aires. Básicamente nos decía las políticas de sostenibilidad que debieran tener los centros culturales probablemente consuman el 100% del dinero que tengan para programación. Y claro, eso te hacía enfrentarte a una realidad que es cómo somos capaces de hacer convivir el dinero con la sostenibilidad. Yo sé que esto es duro decirlo, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta a Clemente. Clemente tiene un programa que es el que acaba de contar, que está produciendo Índigo. Es un programa piloto, pero el programa piloto tendrá éxito si no llega a los números necesarios. Para mí ya como tal ya tiene éxito. Porque perdón por hacer estas preguntas tan modestas. No, a mí como tal tiene éxito porque a mí me emociona. De hecho es muy bonito esto, pero vamos viendo cómo va creciendo. Tenemos 2.500 metros cuadrados que hemos puesto de prueba distintos tipos de índigo, que unos crecen más, otros menos, según el sol, según tal. Entonces, ya al ver el proceso que se está desarrollando y el tener una opción o una alternativa o un complemento de cultivo, en este caso ahora en España, me parece bonito el proyecto como tal. El éxito económico como tal va a depender de que seamos capaces de ese colorante cuando nazca la flor, que es cuando recopilas la hoja y intentas sacar ese colorante, que estamos en ello, que realmente los precios que salgan estén dentro de una lógica. O sea, volviendo al ejemplo que puso Iván al principio de 100 frente a 1000, pues obviamente si está esa diferencia no nos va a funcionar. Entonces tenemos que estar lo más cerca posible de 100, que entiendo que un poco más sí puede estar, con esa historia o eso que habéis dicho de esa. Ahora yo creo que todo lo QR o blockchain y todo te da la trazabilidad del producto. Yo creo que es bonito el poderlo explicar, pero tiene toda la razón Antonio. O somos capaces de ajustar costes o ni llevaremos gente al campo o gente joven al campo y familias al campo, ni seremos capaces de vender un solo vaquero porque nadie se lo va a comprar por precio. Entonces, es verdad que el proyecto en sí es bonito, que mejora campo y textil, pero si no somos capaces de sacar un precio competitivo, que además va muy ligado a que seamos capaces de generar semilla nosotros, ser productores de semilla, porque si no es imposible, el precio se nos va. Si no somos capaces de eso, se va a quedar en un proyecto bonito que ahí se quedó, que espero que no, porque la ilusión que estamos teniendo es enorme, pero estoy de acuerdo contigo. Si no compaginamos la parte económica, un día se morirá. Eva, yo no tengo nada claro que la función de un programador cultural tenga que meterse en la sostenibilidad económica. Primero, para empezar. O sea, es una cosa que no tengo nada claro. Creo que os prefiero abriendo caminos. Pero, ¿lo tenéis dentro de vuestro discurso? Claro. Es que es otra de esta perspectiva sistémica. Es que, por ejemplo, pensando en la respuesta de Clemente y sobre todo en tu pregunta,
y en el tema de la construcción de narrativas a la que se refería Iván. Es que tú le has hecho la pregunta como tú la has formulado hacia Clemente, parte del presupuesto de que es imposible la sostenibilidad y el negocio. O sea, parte como de ese presupuesto, ahí es donde se quiebra la narrativa, porque ¿quién ha construido esa narrativa de que no es sostenible? Pues la gente que, claro, tiene unos márgenes de beneficio absurdos, de tener subempleo, de producir en China en condiciones de esclavitud, bueno, y un montón de otras cosas, ¿no? Claro que cuesta más dinero tener un trabajador en nómina que tener un autónomo. Claro que cuesta más dinero que, no lo sé, pagar bajas de maternidad. Claro que cuesta más dinero, pero es que está muy estudiado desde la economía. O sea, por economistas, que es posible, por ejemplo, que trabajar menos horas aumenta la productividad en las empresas. Es decir, que tener a las mujeres, no sé, o sea, que incluir dentro de la empresa estos bonos que permiten a las mujeres romper nuestros techos, hace que todo ese mecanismo, porque claro, la economía también es un mecanismo donde tienes a los productores, tienes a tus consumidores, es una cadena de valor. Entonces, es que romper la idea de que solo es sostenible un modelo hipergigante, macro, no vamos a decir aquí ningún nombre, creo que ese es el problema, es que hay muchas maneras y seguro que nos vamos a inventar más de hacer las cosas sostenibles. Y luego, volviendo a por qué la política pública tiene que estar, porque somos parte de un sector. Es decir, el dinero de la cooperación española, ¿de dónde sale? De los impuestos de los españoles. Y las españolas, perdón. O sea, no cae del cielo. Eso tiene que ver con el ciclo económico en el que nos encontramos. Cuanto más compleja es la situación económica de España, más le cuesta a la cooperación española tener una buena narrativa dentro de la sociedad española que apoye, que se gaste y se invierta dinero en el exterior, porque pensamos que el bienestar global, o sea, que para que todo esto funcione no tiene que ver exclusivamente con que las cosas funcionen dentro de España, sino que España es un agente, un actor global dentro de un mundo hiperconectado. ¿Por qué nos interesa que estas empresas sean viables? Porque queremos que los empresarios del futuro en Guatemala tengan interiorizados estos valores. Entonces, a mí esta idea del arte ajeno a... No es que yo lo del dinero, no, o sea, perdón, el dinero es tiempo, el dinero es energía, el dinero es conocimiento, porque cuesta dinero formarte. Entonces, creo que hay que entrarle, creo que es súper importante. No. Tengo una visión económica, la verdad. Dentro de factoría, de hecho, me dedico a la parte más económica de factoría y tengo una visión económica y a lo mejor eso contamina mi discurso, ¿eh? Porque mea culpa desde ese punto de vista. Pero también es cierto que hay una tortura de la competencia, ¿no? Sí. Y no sé cómo lo ves, Iván, cómo lo veis, Clemente. Iván. Bueno, sí, o sea, estamos de acuerdo igual en la mesa. Evidentemente hoy si una empresa que tiene una trayectoria, etcétera, quiere virar a ser 100% sustentable, se funde. ¿Viste? Entonces, a mí me parece que es más interesante que haga un camino progresivo, que también será acompañado por la sociedad civil y por la sociedad entera, porque es en el camino que me parece que está y que la responsabilidad que tienen tanto las empresarias, las empresas, como las instituciones culturales, tanto públicas como privadas, es acompañar en la medida de lo posible ese camino. Yo lo entiendo, pero sí es verdad que lo que hay que revisar son los paradigmas, como decía Eva, ¿no? Y sumo también una cosa que es, se paga con el dinero de los españoles y también con el de los latinoamericanos, porque tiene muchas posiciones España en toda Latinoamérica. Acá está Telefónica, por ejemplo, que es una parte grande de la economía argentina que también fluye hacia España y que es una tradición que tiene toda Europa. No lo digo como algo críticamente, sino que es un mundo re complejo, es un mundo súper complejo. Y en ese sentido yo coincido con Eva, que hay una revisión de los modelos, porque si no, y si uno piensa en los feminismos, no se podía cambiar nada tampoco, ¿no? Cuando ella hablaba, recuerdo un sitio que es muy valioso, que es Ecofeminita. Después véanlo, que es una perspectiva feminista de la economía.
Si uno encara las problemáticas que ellas planteaban, que van desde la menstruación hasta el techo de cristal, hace 10 años uno decía, y no se puede cambiar, o sea, dicta la economía, pero después la verdad que se puede cambiar y resulta más productivo. En ese sentido yo creo que también hay que problematizar la economía. Mira, acá pusieron un local vegano. Se están poniendo muchos locales que tienen estas características. Gente que trabaja no 8 horas, 7 días a la semana o 6. Que es lo curioso. Entonces la gente se enoja y dice, quiero comer vegano, quiero las pastas, no abran mediodía. Pero para su organización dice, che, yo hasta acá llego, me sirve a mi economía y te sirve a ti. No puedo trabajar mucho más para que las pastas alcancen para todos. Esa revisión me parece interesante, por más que estoy hablando de un pequeño microemprendimiento, pero microemprendimiento al fin, en el sentido de que me parece que también la economía es interesante rever los presupuestos. Esto lo digo sin inocencia y entiendo que una vez que estás montado en una competencia de precios, es suicida para la empresa virar hacia un modelo 100% sustentable, pues me parece que es pegarse un tiro. Iván, nos estamos yendo de tiempo. Si te parece, os pido una frase y con eso cerramos. Empezamos con Eva. Pues bueno, creo que yo cerraría como con la idea de la colaboración, es decir, como que desde la política pública exclusivamente no se puede como avanzar nada, que modelos como el Ganso, personas sensibles como Clemente, creo que son líderes de transformación, ¿no? Y que debe haber un aprendizaje mutuo. También el último apunte de Iván, ¿no? Que bueno, que es que estamos todos muy conectados, y en esa manera pues aprovecharlo a favor, porque sola la empresa privada o el sector privado o esta parte del sector privado con voluntad de cambiar las cosas no puede. Todos somos consumidores, entonces bueno, me quedo apostándole a esta idea de colaborar para lograrlo juntos y juntas. Clemente. Pues mira, yo estaba pensando qué decir, pero perdona que te vuelva a robar la frase, Eva, pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, yo creo que al final el sector privado, yo creo que es importante que esté ahí, pero yo creo que tanto el sector privado al público, y el público creo que lo hace el privado, pero el privado al público, yo creo que tenemos que mirarnos más y poder ir más de la mano porque el cambio está trabajando conjuntamente y estoy totalmente de acuerdo contigo, que o colaboramos conjuntamente y nos tenemos en cuenta, o si no va a ser complicado. Y yo creo que el sector privado poco a poco cada vez es más consciente o somos más conscientes de esa necesidad. Iván, ya cierras. Perfecto, bueno, lo que me queda de la conversación con Clemente, Eva, aprovecho para agradecerles el intercambio de ideas que me pareció realmente enriquecedor, me voy muy pensando, gracias también Antonio por invitarme. Para mí es la idea de repensarlo todo, de repensarlo todo entre todos, todas y todes, si quieren, pero es repensar un poco juntos, es paulatino. Cambiar duele y a veces sale bien, o sea, esperemos que esto nos lleve hacia un mejor mundo. Para mí, la verdad me voy muy contento con esta conversación y muy estimulado. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias por participar y sois un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Sí, lo mismo. Adiós. Chau, chau.